Día 164 del reto Lee la Biblia este año. Tu nación puede ser cambiada. Había 10.000 prostitutas ofreciendo sus servicios en las calles de Londres. Por todos lados se bebía alcohol desenfrenadamente y se hacían apuestas. El Reino Unido se había sumido en la decadencia y la inmoralidad. Todo esto sucedía en el siglo XVIII y las iglesias habían perdido gran parte de sus fieles, como lo han hecho en las últimas décadas. Algunas partes de la iglesia se habían sumido literalmente en el paganismo. Aún así, la nación fue cambiada. La predicación de Wesley y Whitefield comenzó a hacer efecto. Miles de personas respondieron a su mensaje y se encontraron con Jesús. Robert Raikes empezó su primera escuela dominical en 1780 en el transcurso de 5 años. El crecimiento de aquella idea suya alcanzó 300.000 niños que no pertenecían a ninguna iglesia. Para 1910, había 5.668.760 niños en las escuelas dominicales. Dios suscitó a Wilberforce, Shaftesbury y otros. No solo cambiaron los corazones de los individuos, sino que la nación entera fue transformada. Al observar nuestro mundo de hoy, vemos que está cambiando más rápido que nunca. En los últimos 25 años se ha dado un cambio enorme político, económico y tecnológico. El cambio generalizado se está dando en muchos países de todo el mundo. ¿Cómo se puede cambiar el ambiente espiritual de tu nación? Veamos Proverbios 34, Proverbios 14, versículos 25 al 35. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Proverbios 14 nos habla de gente pacífica. El autor de Proverbios dice: la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. La devoción a Dios hace fuerte a un país. El pecado destruye una nación, mientras que la santidad la exalta. La justificación conlleva tener una serie de relaciones adecuadas. Paz con Dios. La justificación empieza por hacer las paces con Dios, Romanos 5:1. Comienza por el temor de Dios en el buen sentido del respeto propio hacia el Señor. El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida. Paz con los demás. En cuanto dependa de ti, vive en paz con todos, Romanos 12:18. Las relaciones adecuadas con los demás se caracterizan por unas palabras y unas acciones justas. Lo primero, nuestras palabras tienen que ser verdaderas en vez de mentirosas, pues el testigo veraz libra de la muerte. Segundo, nuestras acciones tienen que demostrar un deseo de bienestar para los demás. En vez de ser pronto a la ira, sé paciente. Sé generoso con quienes pasan necesidad. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Dios muestra su complacencia hacia aquellos que actúan con sabiduría. Paz con nosotros mismos. La justificación conlleva tener una relación adecuada con nosotros mismos. Puedes conocer la paz. La paz en el corazón da salud al cuerpo. La ira, la falta de perdón, la envidia y los celos pueden dañar a tu cuerpo físicamente. Librarte de todas las cosas malas y tener tu corazón en paz es bueno para tu salud. En última instancia, esta paz proviene de estar satisfecho con el presente y el futuro, pues los justos tienen un refugio cuando mueren.
Para aquellos que tememos al Señor, Él se convierte en nuestro refugio en el presente y en el futuro. Leamos Hechos 8, versículos 4 al 40. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hechos nos habla claramente acerca de una enseñanza poderosa. La iglesia primitiva estaba formada por gente como tú y como yo, y aún así fue capaz de cambiar el mundo. El mundo entero fue transformado como consecuencia de la muerte y resurrección de Jesús.
Y el derramamiento del Espíritu Santo, el libro de los Hechos, nos dice cómo sucedió esto. Predicaban el mensaje de Jesús por donde quiera que iban. En este pasaje vemos que predicaron tanto a multitudes como a personas particulares como Simón el hechicero y el eunuco etíope. Las naciones están compuestas por ciudades, pueblos y aldeas. Ellos predicaron el evangelio en las tres. Felipe predicó en una ciudad en Samaria. Pedro y Juan predicaron el evangelio en muchas aldeas de Samaria. Felipe predicó el evangelio en todas las ciudades hasta Cesarea. Su predicación estaba acompañada de tres factores que de hecho la aceleraron. Persecución. Empezó con persecuciones. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. La dispersión trajo consigo una gran bendición en todas partes. Donde iban, anunciaban al Mesías. Una y otra vez en la historia de la iglesia, la persecución y la oposición han dado un fruto insospechado. Es fácil desanimarse cuando experimentamos reveses, pero esto nos recuerda que Dios puede usarlos de maneras sorprendentes. 2. La oración. En este pasaje vemos la importancia de la oración. Pedro y Juan oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Simón era un mago conocido que asombraba a todos con su hechicería y los tenía comiendo de su mano. Aunque Simón creyó y fue bautizado, quiso sin abandonar sus antiguos caminos comprar al Espíritu Santo. Esto no impresionó a Pedro. Que tu dinero perezca contigo. Ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Simón se dio cuenta de que solo el Señor podía salvarlo y les pidió que oraran por él. Poder. La iglesia primitiva se caracterizaba por una efectividad enorme. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Dependían totalmente del Espíritu Santo. El encuentro de Felipe con el etíope no fue resultado de una planificación estratégica, sino que el Espíritu le dijo a Felipe. El resultado de que siguiera la inspiración del Espíritu Santo fue la notable conversión del etíope que ha afectado a toda la nación de Etiopía hasta incluso el día de hoy. El Espíritu Santo es el agente que puede traer el cambio a una nación, el cual comienza por el cambio en la vida de las personas. Merece la pena recapitular los factores que se dieron en el cambio de aquel etíope. Primero, el Espíritu de Dios preparó su corazón. El etíope es sincero acerca de su ignorancia. Busca respuestas y su orgullo no le impide pedir ayuda. No hay de qué avergonzarse por no siempre entender lo que lees en la Biblia. Lo sabio es recabar ayuda de gente de confianza o de comentarios de la Biblia que te ayuden a aplicarla a tu vida. Segundo, el Espíritu de Dios trabaja mediante la palabra de Dios. Cuando el etíope lee el libro de Isaías, empieza a encontrar respuestas. A menudo, el Espíritu Santo usa un agente humano para ayudar a desentrañar, explicar y aplicar las Escrituras. Eso es lo que ocurrió en este caso, cuando comenzando por Isaías 53, Felipe explica las buenas nuevas acerca de Jesús. El Espíritu Santo cambia el corazón del etíope de una manera tan radical y completa que éste cree inmediatamente y pide ser bautizado. No hay agente de cambio más poderoso que el Espíritu Santo. Veamos ahora 2 Samuel 20 y 21. 2 Samuel 20 dice: sublevación de Seba. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión, y les dio alimento. Pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron, en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón.
Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó a Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bet, Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet, Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú, Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Oficiales de David. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Segunda de Samuel 21. Venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová.
Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Abisai libra a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Los hombres de David matan a los gigantes. Otra segunda guerra hubo después de Engob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Segunda de Samuel 20 y segunda de Samuel 21 también nos está aclarando que debemos de tener una oración apasionada. Las batallas de la vida de David parecen no acabar nunca. En el pasaje de hoy vemos otras dos batallas más. Primero hay un malvado que se llama Saba. Este es un eco de la lucha y dificultades de David con Absalón. El pueblo de Israel parece extremadamente voluble. Todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Sabá. El Señor dio a David la victoria sobre Sabá, pero inmediatamente después hay otra batalla a la vuelta de la esquina. Hubo una hambruna por 3 años consecutivos al afrontar la nación el desastre. David buscó el rostro del Señor. A veces hace falta que suceda una gran calamidad para que nos pongamos de rodillas. Dios le habló cuando oró. Dios le pidió cuentas de las promesas que fue hecha a los gabaonitas. A pesar de la promesa, Saúl había tratado de aniquilarlos. Pero las promesas hechas ante el Señor son muy importantes y no se pueden romper a la ligera. Las promesas más comunes hoy en día son los votos matrimoniales y los juramentos de decir la verdad ante los tribunales. Dios solo respondió a la oración hecha en favor de aquel país después de que David enmendara las cosas y cumpliera el juramento hecho a Dios. El Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto. No sé si sería emocionante o aterrador o simplemente útil ser capaz de estar en Londres y al minuto siguiente estar en Latinoamérica. Es algo que solo me ocurre que solo puede ocurrir cuando voy al volante de un automóvil y de repente aparezco en un lugar equivocado, o vamos en un avión y llegamos hasta otro país. Pero el Señor puede hacer eso y muchas cosas más. Señor, busco tu rostro en nombre de nuestra nación. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser una nación que te honra con la fidelidad a nuestros votos matrimoniales y la veracidad en nuestros tribunales de justicia.
Señor, te pido que una vez más respondas a la oración en favor del país, que nuestra nación se vuelva a ti, que tu nombre sea honrado y que venga tu reino. Que Dios te bendiga.